Bueno, Víctor Medina, que nos acompañas en esta ocasión, a sugerencia tuya, pues se va a transmitir el programa. Muchas gracias. Gerardo Cortinas Murra también está aquí con nosotros. Son diversos los temas que vamos a tratar esta tarde aquí en Acerto Radio, como las renuncias al PRD, estas eventualidades que se dieron en el Tribunal Electoral, y también las candidaturas y alianzas. Para ello, bueno, están los expertos, ya los mencioné, Gerardo Cortinas, editorialista y analista político, Víctor Medina, también, pues te saludo, también ya periodista, analista, y uno de los que le dijo adiós. Hace bastante tiempo ya. Buenas tardes al auditorio de Acerto Radio. Hace bastante tiempo, Víctor, así sí. Comenzamos el programa. Sí, hace bastante tiempo. Yo dejé el PRD, hará unos 10 años tal vez. 8 años, 9 años, por ahí así más o menos, cuando comenzaron a darse las cosas en el sentido de que hubo un acotamiento por parte de ciertos grupos de las posiciones y no permitían que nadie más tuviera opciones de poder hacer algo desde algún punto público para la sociedad, y decidimos de manera totalmente libre y voluntaria hacernos a un lado de esa faena de lo que fue el PRD en su momento, por considerar pues que ya no era un espacio propio para nosotros. Desde aquel entonces hemos andado caminamos un poco después con el Partido de Movimiento Ciudadano, o anteriormente Convergencia, que bueno, tampoco fue una opción a raíz de que el partido cayó en manos de Fernando Reyes, alias el PUAS, en donde pues también los espacios se cerraron, no hubo oportunidad de hacer gran cosa en una manera libre e independiente, sino siempre amarrados a las decisiones del Partido Revolucionario Institucional, y también decidimos aislarnos de esa corriente política, y desde esa fecha, hará unos 5 años más o menos, nos hemos mantenido al margen de partidos políticos en toda la extensión de la palabra. Sí, Luis Javier, bueno, tú también ahora periodista ya de hace muchos años, sin embargo, pues tienes tu historia en el pasado, ahí en el PRD, en donde inclusive... No toques ese mal. No, pues ni modo, hay que hacerlo, en donde fuiste presidente estatal. Ahora, bueno, están ustedes aquí en esta redacción, en este programa. ¿Qué está pasando? Se va Jaime García Chávez, se van otros personajes reconocidos, pero sobre todo llama la atención Jaime García Chávez, que es uno de los hombres hoy por ahí simbólicos de la izquierda, ¿no? ¿Se va? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué analizan ustedes? No, pero me estás dejando fuera a Víctor Orozco. No, sí, no. Víctor Orozco es uno de los que... Bueno, aquí el principal balance es que de los dirigentes del PRD, cuando se fundó, hasta el año 2002, el año que se fundó en el 89, desde el año 89 hasta el 2002, ningún dirigente estatal que lo fue de ese partido son hoy militantes del PRD. Antonio Becerra ya forma parte de Morena, el profesor Heredia ya no milita, no sé si sea simpatizante de Morena, que fue parte de la primera dirigencia estatal del PRD en Chihuahua, pero luego Antonio Becerra, enseguida Jaime García Chávez, luego Víctor Orozco y luego un servidor. Es decir, todos de las presidencias estatales. De las presidencias estatales, no queda ninguno en el PRD del 89 al 2002, ninguno. Y de los presidentes municipales, pues también serían muy pocos. Juan Chávez de la Rocha ahora está en Morena también. Y sí, además de los expresidentes de los comités municipales, una buena cantidad de los que fueron diputados locales. Y bueno, lo que a mí, más allá de los nombres que sí representan, el problema está en que aquí lo que sucedió es que las corrientes de izquierda de Chihuahua dejaron al PRD. El PRD no es hoy un partido de izquierda desde mi punto de vista. Ha pasado por una cosa paradójica, que haya tenido que recurrir un órgano estatal de dirigencia del PRD de solicitarle o impugnar ante el Tribunal Electoral que le permitan aliarse al PRI. Entonces eso es no hay en la vida política de la izquierda. Nunca hubo tal antecedente. Ni siquiera el Partido Popular Socialista, que estamos hablando de la prehistoria, ni siquiera eso. El PPS fue el primer partido que
se alió con el PRI, fue la primera ocasión que el PRI se alió con un partido, en 1976, en 1976, y postuló como candidato a senador a Jorge Cruzan García, que fue dirigente nacional del PPS. Pero de fuera de ahí, yo no recuerdo un hecho de partidos importantes que hayan tenido que recurrir a los órganos jurisdiccionales electorales para pedir que les permitan aliarse al PRI. Y luego lo que pasó el sábado, y que luego ya lo comentaremos, lo de las candidaturas comunes. Bueno, y aparte de paradójico, es vergonzoso, definitivamente. Pero mira, yo quisiera aportar también a lo que ustedes están comentando lo siguiente. El PRI, lo digo por experiencia propia, sin mencionar nombres, ¿verdad?, porque ya es prehistoria para mí. El PRI siempre ha usado una estrategia de infiltración de personas afines al partido. En este caso, en el Partido Verde, la infiltración ya directa, descarada, se da con la postulación de María Ávila en Ciudad Juárez, hija de un prominente priista de la frontera, en la que el PRI, de una manera graciosa, la postula como candidata a la coalición PRI-Verde en un distrito de Ciudad Juárez. Y se la dio porque era en un distrito perdedor. ¿Y cómo resulta que ganó? Y de ahí de entonces, ¿verdad?, prácticamente se incrusta María Ávila en el Partido Verde y aún sigue siendo presidenta estatal del partido. En el PRD también pasa eso, se incrustan personas ajenas a la militancia, ajenas a las ideas izquierdistas, y se van incrustando en el partido. Y lo que de alguna forma nosotros hemos criticado es que, de una manera inoportuna para mí, las mentes, los cerebros, las personas que yo admiro por su fidelidad a la oposición de un gobierno como el PRI, se salieron, como nosotros nos salimos en aquella ocasión del Partido Verde, y dejamos prácticamente a su merced las decisiones del partido. Es lamentable, pero yo creo que es la historia en Chihuahua, puede ser la historia misma en algunos otros estados, Javier, sobre todo que tú conoces ya experiencias de otros estados, en la que realmente se va perdiendo la izquierda, pero se va perdiendo porque realmente se van incrustando otras personas que acceden a los cargos públicos y relegan de una manera inexplicable para mí todavía a las personas que en un momento dado le dieron presencia y credibilidad al partido. Tenemos Acción Nacional en que realmente aquellos personajes, personas, ciudadanos que lograron ese verano caliente y que en un momento dado vino la primera alternancia política en Chihuahua, ahí están de adorno también. Llegan otros jóvenes, aprovechando el triunfo electoral, se acomodan y se incrustan en el poder. Es una pena muy grande, pero es la triste realidad aquí en Chihuahua. Bueno, y ahora vemos que comentaban ustedes hace rato, bueno, la izquierda del PRD ya con la renuncia de ustedes, Víctor, se termina, ¿es así? ¿Qué ves tú? ¿Qué avisoras en Chihuahua en el aspecto de la izquierda? ¿Y qué va a pasar con el PRD aquí en Chihuahua? Las conductas estas. Yo creo que no es sano encajonar todo al asunto de la izquierda. Creo que esto es algo que va mucho más amplio. Es más allá de o sea, la izquierda no es nada más el PRD, lo que quieres decir. La izquierda no es nada más el PRD, por un lado. Por otro lado, las personas que ahorita se están separando del PRD son personas indudablemente que es gente de izquierda, pero no con esto la izquierda está ausente o está ausentándose de la política. Yo creo que hay otros espacios también, no tan definidos como estos, pero que permanecen todavía ahí. El problema, yo digo, que va más allá porque hay una pobreza en la política, cada vez es mayor. Yo le llamo la pauperización de la política, porque así como los pueblos se van empobreciendo, la política también se va empobreciendo, ¿no? Uh-huh. Los pueblos, en el contexto de un sistema neoliberal económico que está ahogándolos y que está llevándolos a la pobreza, y la política en el contexto de una corrupción, una impunidad, una serie de acciones en donde no existe la ética, no existe el profesionalismo, no existe el deseo de servicio, no existe la protección hacia los grupos vulnerables, no existen muchos factores que están a favor de la sociedad.
y todo esto ha ido empobreciendo de una forma muy triste la política. Y creo que lo que estamos viendo ahorita en este momento no es más que el efecto de esa pobreza, de esa pauperización. El hecho de que ahorita tengamos coaliciones, candidaturas comunes y lo que llaman el galimatías, yo lo llamaría la capirotada de lo que se está haciendo, pues habla precisamente de que no hay ideologías, de que no hay honestidad, de que lo único que se busca son los puestos a como dé lugar, sin importar si voy con aquel que ayer me peleé por una ideología distinta que teníamos, un concepto distinto de cualquier cosa, ¿no? Ahora en este momento me olvido de esa diferencia y vente conmigo, hermanito, vamos juntos a sacar este proyecto político. Creo que eso es una de las principales razones de ver lo que está sucediendo aquí. El gobernador del estado dice son los nuevos tiempos de la política. Yo diría que no es cierto, no son los nuevos tiempos, es la pauperización de la política, es la pobreza de la política, es que estamos cayendo en una área en donde difícilmente vamos a poder salir si no hay soluciones de fondo. Sí, vamos al corte y regresando, Luis Javier, contigo en este sentido. Ya Víctor pues nos acaba de dar un panorama de cómo está actualmente la política, cómo se está moviendo el PRD, lo vemos con las candidaturas y las alianzas, pero sí, a ver si esto es hoy por hoy, pero ¿qué ven más a la vuelta de, no sé, 3, 6 años? Vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística. Mira, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con Víctor Medina, Gerardo Cortinas Murra, los dos periodistas, analistas. Luis Javier, antes de irnos al corte, lanzaba una pregunta de que cómo ven ustedes o qué avisoran para el PRD en el futuro. Sí, de acuerdo, ustedes hace pues muchos años que ya no pertenecen al partido, sin embargo, hoy por hoy, después de esta renuncia que se diera de los personajes que en un inicio citamos, sí amerita escuchar por parte de los analistas. Gerardo Cortinas, ¿cómo ven al PRD a la vuelta de unos años? Bueno, aquí prácticamente vamos a empezar. Qué bueno que planteamos en el espacio anterior los antecedentes morales, políticos del PRD. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que pasa es que la triste realidad en México, cuando un grupo en el poder se trata de perpetuar, de un partido político, ¿verdad? Por supuesto, se trata de perpetuar, empieza a fastidiar, a mermar la presencia política de los demás militantes de una manera de que no los puedan fastidiar de ningún aspecto. En este caso, la actual dirigencia del PRD, lo que está haciendo, que es uno de los temas que vamos a agotar también de una vez, es dejarle de entregar sus aportaciones relativas al financiamiento público. La pregunta es, ¿qué va a hacer un comité municipal de cualquier partido sin financiamiento? Pues nada. Entonces, si ese comité municipal estaba rentando una casa, tenía un teléfono, pues obviamente va a tener que dejar el local, se queda sin teléfono, se queda sin internet, y eso es lo que está haciendo el PRD. Por eso, una de las cuestiones en la que yo estoy defendiendo al profesor Óscar Gómez, actual presidente del comité municipal del PRD, es reclamar vía jurisdiccional que la entrega de las partidas presupuestales del financiamiento público. Entonces, nosotros en enero, ya tenemos 5 años, en enero presentamos una queja... 5 meses. ¿Perdón? 5 meses. 5 meses, perdón, sí. Gracias por la aclaración. Entonces, presentamos una queja ante el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral lo que dijo, oye, yo no soy competente. Eso lo tienen que arreglar ustedes vía interna del partido. Presentamos una apelación ante el Tribunal Estatal Electoral, y lo que yo jamás me esperaba es que el tribunal declaró en vía jurisdiccional que el presidente del comité municipal del PRD no tenía facultades de representación porque los estatutos no lo establecen. Bueno, ok, nos fuimos a la sala regional se excusó
y nos mandó el asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí se determinó que efectivamente, aun cuando los estatutos del PRD son muy deficientes y no se establece la facultad expresa de que el presidente del Comité Municipal es su legítimo representante, lo admitió como una facultad implícita. Porque llegamos al extremo ridículo, Javier, que en los estatutos dice que el presidente del comité municipal es el vocero del partido, del comité, pues en vez de decir, pues es el representante, ¿verdad? Pues total que ya el tribunal recapacitó, emitió una resolución. Tiene razón eso, ¿no? Si se dice que es el vocero, es el de la voz oficial. Bueno, es que... la diferencia o el matiz sería que en todo caso tendría que decir que representa al comité municipal, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que en esta ocasión los magistrados del Tribunal Electoral se fueron por el lado de una interpretación gramatical, ¿no? Cuando lo correcto es subsanar ese error, ¿verdad? Como dices tú, superarlo. Un vocero, pues un vocero oficial, pues va la representación atrás de eso. Entonces el tribunal acepta y revoca el desechamiento dictado por el instituto en enero y le ordena al instituto que dicte otra sentencia viendo la posibilidad de admitir, ni siquiera de admitir la queja. Y el sábado pasado, otra vez el instituto volvió a desechar la queja, alegando de que era una cuestión que se debía de resolver vía intrapartidista. La cuestión de fondo es que los consejeros electorales del IE no ven que el financiamiento público es una cuestión de orden público y de índole constitucional, puesto que es la manera a través de la recepción de recursos económicos por medio de los cuales los comités municipales pueden hacer acción política. Porque entonces, ¿qué razón tiene que se les conceda la presencia política sin dinero? Pues pero el problema de fondo, que bueno, aquí se está expresando de manera concreta ya, pero el problema de fondo es que quienes dirigen el comité municipal en Chihuahua son contrarios a una corriente política, son gente de la izquierda chihuahuense. Es Óscar Gómez, hijo del profesor Raúl Gómez, sobrino de Pablo Gómez, el del asalto al cuartel Madera. Entonces, representan una forma de actuar y de pensar distinta a la que tiene la mayoría absoluta del PRD en Chihuahua, ¿no? Así es, sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el PRD? Bueno, en esta elección, ese partido y Movimiento Ciudadano son los únicos dos partidos que están en el riesgo de perder su registro local. Así es. Y el financiamiento también. Sí, por tanto, el financiamiento. Se resbalaron porque no van en coalición, van con candidaturas comunes. Sí, y entonces, pero el PRD porque no se lo permitieron, y a Movimiento Ciudadano, bueno, ignoro las razones, pero el hecho real es que las candidaturas comunes que logra el PRD no hay ni siquiera en las de la diputación del primer distrito. Del primer distrito. Es candidatura común con el PRI. Sí, puras candidaturas comunes. El problema está que yo no veo a los priistas del primer distrito de Chihuahua votando por su candidato, porque va a aparecer en los logos, va a aparecer el mismo candidato. Pero yo no veo a los priistas votando por su candidato en el logo del PRD. Claro. Ese es precisamente el fondo de este fondo. Y entonces, las candidaturas comunes no le garantizan al PRD el registro, mantener el registro. Así es. Y el 2%. Y pueden tener regidores en el municipio de Chihuahua si logran incrustar, como dice Gerardo, a 1, 2, 3 en la planilla de regidores. Bueno, mira, según la información que me ha dado el PRI, no hay ningún regidor del PRD. Realmente se hizo la candidatura común para unificar lo que es la planilla, ¿verdad? La planilla. Pero el PRI me ha dicho que no va a incrustar en la planilla del PRI a ningún perredista, que el convenio era únicamente de darle la oportunidad a Barraza para que contendiera en su calidad de síndico. Entonces, ¿yo qué avisoro? Bueno, que muy probablemente va a tener un porcentaje muy bajo de la votación, que quizá no le garantice el 2% y por tanto no tenga representación en los municipios más importantes del estado ni en el Congreso. Ahora, pudiera ser que le quedaran ecos del año pasado y
todavía alcanzara pues alrededor de 25,000 votos, que son los que que sería el 2%, más o menos. Más o menos. Entonces, pero a mediano plazo, Georgina, yo le veo un partido que se le fueron los líderes sociales, se le fueron los líderes políticos, se le fueron los intelectuales, los operadores electorales, los operadores electorales con Morena, es decir, la parte más activa de la disidencia magisterial hace tiempo salió del PRD. Así es. Entonces, lo que representaba, los dirigentes campesinos más importantes de la izquierda en Chihuahua, hace tiempo que no están en el PRD. Lo que hoy estamos viendo es la renuncia de destacados, o ya la formalización de la renuncia de destacados dirigentes políticos. Sí. Pero en la práctica, el PRD de Chihuahua hace rato que se vació, bueno, y que más para terminar, y que simplemente se va a continuar esta secuela de que no tiene representación en los ayuntamientos de Juárez y Chihuahua, ni más ni menos, sería como la tercera o la cuarta vez que no tuviera regidores. Bien, esos son los efectos que se prevén y que es muy probable que así suceda, ¿no? Pero yo veo otras cosas también, por ejemplo, creo que cuando escucho al presidente estatal actual, Jesús Manuel Márquez, me parece que se apellida, hablar sobre este tema y decir que sacaron miles de votos en la contienda pasada cuando llevaban a Andrés Manuel encabezando un proyecto y piensan que van a sacar otra vez esa misma cantidad de votos, pues está totalmente fuera de contexto, no está navegando entre nubes, no sabe ni lo que está diciendo. Luego, por otro lado, veo que las intenciones de Barraza específicamente, diputado federal en una ocasión, diputado local 2 ocasiones, Chapulín ahora porque no está en el Congreso y debería estar ahorita cumpliendo la función para el que fue elegido en el Congreso, en fin, buscar un proyecto de una sindicatura, el único afán que le veo es el afán personal, el afán de la posición, porque no va a sacar votos para su partido, no va a tener la posibilidad de poder continuar alcanzando cuando menos esos 25,000 votos que se supone que dentro de su contexto de trabajo junto con los distritos electorales pudieran conseguir para alcanzar el 2%. En fin, es un proyecto personal de unas cuantas gentes el haberse aliado con el PRI en este momento. Y creo que el PRI ha cometido un error grave al traer el lastre del PRD, porque no es otra cosa más que un lastre político, y el lastre de Movimiento Ciudadano, que no es otra cosa también más que un lastre político, el que le puede arrojar Fernando Reyes como votos al PRI. El hecho de estar manipulando los datos, manipulando los votos ciudadanos, estos partidos políticos que no nada más son ellos dos, ¿no? También está el PT y está el Verde Ecologista y está el PANAL, que en varios distritos electorales el PT y el PRI van juntos y se repartieron el 50% de los votos que van a obtener, y en otros está el Verde Ecologista, está el movimiento, el PANAL, y está el PRI también coaligados, y se repartieron el 42% de los votos para el PRI. O sea, están manipulando la votación de una forma terriblemente obscena para la ciudadanía. No están dándole el más mínimo respeto al voto ciudadano. Están trabajándolo como si fueran panes, tortillas, chiles y cebollas en el mercado. De esa manera están actuando los partidos políticos y entre ellos el PRD. Bueno, oigan, desairan senadores reunión con Madero. Con este flashecito informativo nos vamos a un corte comercial y regresamos ya para platicar, solamente si ustedes deseen agregar algo o al final del programa algunos comentarios más de este tema. Vámonos al corte y regresamos para platicar sobre las candidaturas y las alianzas. Acerto Radio, labor periodística que te brinda el espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Estamos de regreso. Así es, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que en la noche en noticiasaldia.com.mx puede ver la repetición de este programa en donde estamos abordando los temas del día, los más importantes, como es las renuncias al PRD, Tribunal Electoral, candidaturas y alianzas. Gerardo Cortinas Murra, Víctor Medina están con nosotros. Vamos a pasar a este tema sobre las
candidaturas y alianzas. ¿Quién quiere empezar primero y decir por qué lo están denominando capirotada? Caripotada. La pirota. Sí, mira, ¿Por qué? primeramente hacer dos precisiones. Para que el auditorio nuestros radioescuchas puedan captar mejor la idea. A nivel federal, las candidaturas comunes están prohibidas. No existen las candidaturas comunes. En segundo lugar, en materia federal se habla de coaliciones uniformes, en la que un partido solamente puede hacer alianza con otro partido y no andar con la capirotada que habla Víctor, de que yo aquí me acoplo con uno, acá con otro. Desgraciadamente la legislación electoral aquí en Chihuahua es muy laxa, muy permisible, muy benévola para este tipo de decisiones perjudiciales para el voto ciudadano. Entonces, en la candidatura común, nosotros siempre hemos dicho, desde hace tiempo, de que la candidatura común es la prostitución de los candidatos. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Barraza, que es del PRD, el candidato de candidatura común, va a aparecer en unos espectaculares con el logo del PRD, Ajá. y en otros va a estar con el logo del PRI, ¿Y en la boleta en otro, también? ¿sí? Se pierde mucha identidad del partido. Entonces, ¿El partido? va a haber una confusión del electorado, decir, bueno, ¿y este qué onda? ¿Por quién voto? Y luego la segunda opción que vamos a manejar también es que va a haber una cantidad muy considerable de votos nulos. Oye, antes de que te vayas para allá, Gerardo, me asaltó una duda. ¿Es candidatura común con el PRI? Con el la PRI. de Héctor Barraza, a la sindicatura en el municipio de Chihuahua. Así es. Pero también con el PT, No. con el PANAL. No, el PRI va en la de ayuntamiento, con el PANAL, con el Verde y con el PT. No solo Entonces, PRD y PRI. entonces por eso es que me asaltó la duda. Sí. Vamos a pensar en los espectaculares. El PT, en un espectacular, ¿qué candidato a síndico lleva? No sé quién No, será. su candidato, El que registre. el que candidato registre él, que sí. Porque no lleva candidatura común a No, la sindicatura. aquí nada más, sí, qué bueno que haces esa pregunta. Nada más Porque en cuestión es para de- precisar la capirotada, La- es mayor de lo que... No, ni se imaginan estos señores. Va a haber una confusión enorme, porque el PT va a tener su candidato a síndico, Ajá. el PANAL va a tener su candidato a síndico, Movimiento Ciudadano también. Pero en lo que es Barraza, va a aparecer como candidato a síndico por el PRD y por el PRI. Entonces los poquitos votos que pudieran traerles, o muchos, PT, PANAL y Verde, al candidato a síndico, no va a haber esos votos. No. Solamente les van a computar los votos de priistas y perredistas. Así es. Y ahí vamos a ver si efectivamente el voto duro del PRI, Oye, pero el voto cruzado va a ser o el problema. voto cruzado, exactamente. Yo debo suponer que una de las posibilidades, Javier, es que el PRI no vote a favor de Barraza. Y que en un momento dado este reclamo partidista del PRI pueda favorecer al candidato síndico de Acción Nacional. ¿O de otro partido? O de otro partido, sí, efectivamente, así De es. cualquier otro partido. Oigan, De los yo- que no están en la... Sí, en entonces candidatura esos son los riesgos. Bueno, estamos con las candidaturas comunes. Pues primeramente explicar. Y luego la cuestión es que, por ejemplo, en el distrito 1 de Casas Grandes, el PRI va en candidatura común con el PRD y los demás partidos van a presentar sus propios propios candidatos. Es una capirotada, realmente le estás moviendo la jugada al elector. Y lo que pasó, igual que en el 2010, es que el Instituto Estatal Electoral jamás realizó una campaña de educación política que le permitiera al elector en un momento dado saber en qué consistía todo este merengue, toda esta capirotada, y que en un momento dado pudiera decidir por quién votaba. Y a esto que estás mencionando, agrégale que la campaña va a ser nada más de 35 días para presidentes municipales o hasta de 25 días en algunos otros lugares. Entonces, el tiempo que hay para dar a conocer toda esta capirotada, pues es reducido, ¿no? Va a Oye, ser y además- complicado para el elector. Aparte de que el día de la jornada electoral va a recibir en su boleta una serie de
cosas ahí de candidatos que no vas a ver ni por quién votar. En el caso de la sindicatura va a haber un cuadrito para el PRI con la figura de Héctor Barraza y un cuadrito para el PRD con la figura de Héctor Barraza. Sí. Oigan, bueno, así rápido un antecedente. Todavía hace unas semanas no le daban la palomita para que se diera esta alianza, esta coalición PRI-PRD. Se da después de ir a México, a apelar a... ¿Y está pendiente de la impugnación? Hay que hablar de la Bueno, impugnación que se va a presentar. A lo que voy a hacer lo siguiente, tanto recorrido que dio el PRD Chihuahua para que aceptaran estas alianzas, que todavía está la impugnación, dices tú, Víctor, para aspirar o para lograr solo la sindicatura, o hay diputaciones o qué, tanto sí, está tanto entregar. Sí, bueno, sí, Reservarle. para nomás a eso, y no digo nomás para eso como si, bueno, hubieran aceptado más, porque si hubieran aceptado más que se colocaran de una manera más amplia, estaría bien, que tampoco me parece bien, pero sin embargo nomás es la sindicatura. Es Pues la con sindicatura. candidato del PRD, sí, Sí, porque eso los es lo demás que son candidatos del PRI. Por eso, tanto, ¿qué dijiste? Entregar todo por nomás eso. Lo que pasa es que en esta ocasión ¿Qué te va suena? la candidatura a la sindicatura de la ciudad de Chihuahua, pero también va la diputación del primer distrito, Así es. Y la presidencia municipal que la encabeza Y acuérdate que el PRD también va en la capirotada de Parral, en candidatura sí, común. y que la encabeza en el caso del Por el el primer distrito la encabeza quien es bueno, actualmente sí, presidente municipal de Casas Grandes por el PRD. PRD. Y en otros municipios, en Carichí, bueno, son otros 7 municipios de los pequeños. muy pequeños. Pero a mí me parece que lo que volvemos al tema Sí. es que es la entrega de una dirigencia o la subordinación de una dirigencia partidista al PRI. Pero no solamente eso, o sea, sí es muy importante lo que estamos analizando del PRD, sí, muy importante, pero lo más preocupante, lo que yo advierto es que lo que han hecho las candidaturas comunes y las alianzas, por eso era la idea de meterlos en un solo paquete, la reflexión, es que es un operativo para darle votos de manera artificial a los que se alían con el PRI, para quitarle la posibilidad al PAN de tener diputados plurinominales. Más diputados plurinominales. Porque puede darse el caso que el PAN se quede solamente con 2 diputados plurinominales. Si en una primera ronda entran 7 partidos en la repartición de diputados plurinominales de 7 de 11, en la segunda ronda con 7%, los acuerdos con PT, PANAL y Verde les garantizan por lo menos el 7% de la votación. Esa es la razón del maquiavélico plan. Y luego, un comentario, ante esto que están diciendo ustedes, es más palpable, se puede ver más claro que el interés de las campañas de los partidos políticos en elección es simplemente eso, los intereses de grupo, de tener el poder, y queda totalmente desnudo, que no hay tanto interés por escoger perfiles que en realidad puedan ayudar al pueblo, y sobre todo con este aspecto de la confusión al momento de ir a votar, que los panistas pueden estar enojados porque pusieron un priista, que el priista porque pusieron a un perredista, le van a quitar esos votos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente que la gente no vaya a votar con algo que tiene años supuestamente luchándose para que la gente vaya y elija, ¿no? Pero con esto que estamos viendo ahorita, queda a descubierto que única y exclusivamente son los intereses de los partidos. Y por los Evidente. intereses personales, el ejemplo más claro lo tenemos precisamente en Héctor Barraza, un hombre que ha estado metido en el PRD desde hace muchos años, pero que sus orígenes son del PRI, y que siempre ha estado de una u otra manera aliado con el PRI, y que en los puestos públicos que ha tenido, diputaciones federales, diputaciones locales, presidente del partido, la realidad es que no ha hecho nada. No hay elementos que digan participó activamente en la defensa de tal o cual situación.
a favor de la gente, Exacto. a favor de la sociedad, no ha hecho ningún trabajo positivo y sin embargo ahora aspira a una sindicatura, o sea, a cuidar los recursos que son del pueblo y que va a administrar el que gane la presidencia municipal, que pudiera ser Garfield, pudiera ser Riggs o pudiera ser Manuel Narváez en última instancia, ¿no? Emilio Flores. O Emilio Flores, también. también. Pero va a fiscalizar esos recursos, entonces se va a convertir en la autoridad fiscalizadora, en la autoridad que debe ser honesta, en la autoridad que debe ser recta, en la autoridad, o sea, ¿con qué calidad moral va a ocupar esa posición? Ese es el problema. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de acciones que se están haciendo hacia adentro de los partidos políticos? Y no nada más del PRD, de todos. Porque también, oye, en Villalópez el PAN va aliado con el PRI. Y el PAN aliado con el PRI, pues ¿cuándo se ha visto una alianza de esa naturaleza? Entonces, ¿a cuál más? Al que le pongas la mano, es la misma, es una sociedad política la que estamos viviendo y los perjudicados somos los ciudadanos. Y no hay respeto para nuestro voto, para nuestra actuación como ciudadanos, que lo único que tenemos que hacer es el día de la elección, ir a votar por quien consideremos que es mejor. Así, ¿a quién le dan ganas de ir a votar? Decías, Luis Y Javier. no está enojado Víctor Medina, ¿eh? No, para No. nada. Es preocupante. Es preocupante, pero además es cuestión de acciones también. Lo que están haciendo ahora los que se han retirado del PRD en esta jornada de los 100 días, yo digo que es algo muy positivo, porque le va a permitir a los ciudadanos una opción de lucha desde fuera de los partidos políticos, desde la propia sociedad. Y creo que hace mucho tiempo que la sociedad está reclamando una opción de esta naturaleza, porque no existe, no hay. Y creo que aquí puede ser este movimiento el que detone esa inserción de la sociedad en los movimientos políticos partidistas, pero desde fuera de los partidos políticos. Decía Luis Javier, antes, ya echaste números por lo que ibas a decir sobre de que querían dejar los menos panistas a diputados, ya echaste números más o menos de cómo podría ser. Sí, lo y que ante puede esta más o menos. panorama, pues no se va a batallar mucho. ¿Qué No, es números que has echado? en una primera ronda, todos los partidos que tengan 2% tienen derecho a un diputado. Excepto el PRI. Excepto el PRI, que excepto muy el PRI que probablemente saque no un va a tener porcentaje. derecho a plurinominales. Así es. Por eso está cediendo sus espacios a los partidos chicos. Porque se calcula que cuando mucho, el PRI, en el mejor de los casos, puede perder 1 o 2 distritos. Y se me hace mucho. Y aun cuando ganara 18, no le toca a ninguno. Entonces, como no entra la distribución de los pluris, se distribuirían, en el caso de que PRD y Movimiento Ciudadano alcanzaran el 2%, entonces se distribuirían 7 de los 11 diputados pluris en una primera ronda. En la segunda ronda se acabarían 12 Porque entonces plurinominales. entrarían el PAN. El PAN, el PRD. El PRD no alcanza 7%. Ah, bueno, en la segunda ronda. Bueno, en segunda ronda. Bueno, vamos a suponer que ese es el plan de la candidatura común, de que los priistas voten por los candidatos. Y yo creo que esa posibilidad está lejana. Bueno, entonces yo creo que los en la priistas van primera a ronda se acaban 6 y en la segunda ronda son 5. Si no alcanza el PRD el 7. Sí, entonces entrarían en segunda ronda con el 7% de la votación, entraría el PAN, PANAL, Verde, PT, del PT. con 4. 4 y 6 son 10, quedan 3. En Era ese uno. escenario, Uno. el PAN quedaría con 3 o 4 diputados, Así es. Nada más, nada más. sí. Y para llegar a los mismos que tiene en este momento necesitaría ganar 3 distritos de mayoría. Difícil. Entonces, toda la maniobra fue, desde mi punto de vista, fue quitarle la pergeñada posibilidad. para disminuir el número de diputados plurinominales al PAN, para tener diputados, o una mayoría de diputados, pues más o menos controlados. Y estaría bien. Un poquito, ¿no? Y estaría bien si hubiera sido en el contexto de una alianza ideológica, pero es una alianza Práctica. No, pero antes pero de más eso. que práctica, es una alianza personalizada. No, pero antes de de eso, intereses Víctor, personales. tú estás en el segundo lugar, en el segundo plano. El primero es la traficada de votos Claro. antes de que Claro. se emitan. Antes de que se emitan, claro, pues es Ya jugar con está los listo. votos de la ¿Cómo mi voto? Yo me pongo en el lugar de un priista del primer distrito. ¿Cómo mi voto? Yo voy y voto por el PRI, pero resulta que el PRI Ya lo está cediendo. ya pactó que ese voto mío
Se lo van a dar a otro partido. Antes de que yo vaya a emitir ese voto. Claro. Así es. Entonces era donde tú entraste, Gerardo, al inicio del programa, que en la legislación federal no hay candidaturas comunes por una razón, que las coaliciones obligan a que al ciudadano vote por el partido coaligado o no. Por la coalición. Tiene que votar por el partido. Sí. Independientemente. Ahí votaría por el candidato del coaligado. Ahora déjame decirte otra cosa más también. En materia federal, la cuestión es que, lo voy a decir al revés, perdón. En Chihuahua es el único estado, aparte hay otro por ahí, pero no me acuerdo. Veracruz acaba de ser un galimatías también. Sí. La cuestión es que en el estado de Chihuahua hay otro más, que no lo puedo precisar ahorita. Existe la distribución por rondas. El sistema de rondas ya es algo anacrónico, ya histórico. Tú sabes que en materia federal se hace proporcional a los votos. Entonces, aquí la cuestión es que también Chihuahua, el PRI no ha querido reformar eso para una conveniencia mayor. Pero una vez yo recuerdo cuando estuvo aquí con nosotros Mario Vázquez, el presidente estatal del PAN, que él decía que él se quejaba de estas cuestiones. Y yo le dije, pues que la culpa la tienen ustedes. Porque en el 2010 primeramente no impugnaron esa coalición, esas candidaturas comunes que se están repitiendo otra vez. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Y ahora sí lo van a impugnar, pero tampoco fueron capaces de hacer la reforma constitucional, de eliminar las rondas y trasladarse al sistema operativo de todo el país a nivel federal, como tú lo conoces, Víctor, por la representación, por la proporcionalidad de los votos. Entonces, gran parte de eso lo tiene Acción Nacional. Y en esta última reforma ni siquiera fueron capaces de reformar que en la quinta ronda todos los diputados que quedaran fueran para el partido que obtuviera más del 20%. Pero ahora sí, volvemos a lo mismo. Con estas coaliciones y candidaturas comunes, nunca vamos a llegar a la quinta ronda. No hay quinta ronda. No hay. Ni siquiera tercera. Estamos peor que la selección mexicana en Mundial de Fútbol. No llegamos a la cuarta, al cuarto partido. Oigan, nos queda algo así como 8 minutos. Continuamos con el tema. Pasamos al Tribunal Electoral y conclusiones. ¿Qué quieren hacer? Antes, yo nomás quiero leer 2 líneas de Javier Lozano. Javier Lozano dice, no vamos a aceptar la línea de Madero. Dice, si cree Madero que cambiando de coordinador ahora su línea se va a obedecer, está equivocado. Probablemente el coordinador va a ser menos latoso, eso sí, probablemente va a hacer menos ruido, probablemente le va a ser menos incómodo al gobierno, probablemente le van a hacer menos extraños en el consejo y rector del pacto, eso sí. Pero ya pensar que los proyectos van a pasar como cuchillo de mantequilla por el Senado, por la bancada del PAN en el Senado, que no vamos a revisar lo que nos manden los diputados, o que vamos a aplaudir todo lo que proponga el Pacto por México, están muy equivocados. Aquí no hay línea que valga, aquí lo único que vale es el trabajo serio. Y 24 senadores de los 38 del PAN no fueron a la reunión, convocada por el presidente de su partido. Bueno. Tribunal. Tribunal. No, 6 minutos, tribunal. ¿Qué es lo que nos quedan de las posibles impugnaciones de las... A ver, sí, lo de la documentación del PRD que impugnó el César Jáuregui a nombre del PAN. Bueno, mira, sí. La decisión del Instituto de aprobar las coaliciones y las candidaturas comunes el sábado pasado, a pesar de los alegatos serios y sustentados de Javier Jáuregui, de César Jáuregui, perdón, sí. Sí, somos de otra categoría, los como representante del... Así como Lozano. Javier Lozano. El plazo vence mañana. Entonces, en la mañana que se celebró una reunión con el gobernador del estado y los representantes de los partidos para crear la comisión del adendum del Pacto por México. Sí, comisión de pluralidad, le llama así el Pacto es. por México. Entonces yo le pregunté a César Jáuregui y me dijo, ¿vas a impugnar? Sí, mañana lo presentamos. Y César Jáuregui fue muy tajante en afirmar de que iban a impugnar todos los acuerdos aprobados por el instituto, o sea, todas las coaliciones del PRI en la que se hace una transferencia mañosa de votos, que es lo que estamos platicando, y las candidaturas comunes, porque el alegato de Jáuregui es que la Comisión Política Nacional del PRD en ningún momento ha autorizado las candidaturas comunes con el PRI.
Hay un antecedente muy interesante, que ojalá existan algunos panistas ahí escuchándonos. El PRI también celebró un consejo político estatal y decidió celebrar coaliciones y candidaturas comunes con todos los partidos, menos con el PAN. Ajá. Y pasa lo mismo con el PRD. Vamos a hacer coaliciones con casi todos los partidos, excepto con el PRI. Y a pesar de eso, la candidatura común fue aceptada por el Instituto Estatal Electoral. Algo penoso, y yo creo que mañana ya podríamos tener una copia de la impugnación, y pues sería tema para comentarlo aquí en nuestro programa. El próximo Va a viernes. ser interesante ver por dónde se va a salir el Instituto Estatal Electoral. No, aquí no, aquí se presenta Directamente a la sala regional. Hay más posibilidades entonces de que esto pueda Sí. La resultar idea es que se va positivo. per saltum por los tiempos cortos y la sala tiene que resolver a la brevedad posible. Oigan, ¿qué opinión les merece o qué pronóstico? Yo no sé. Si el alegato es que se están negociando votos antes de que se emitan, porque me parece que ese sería el argumento central. ¿Qué opiniones ha emitido el Tribunal Electoral de la Federación? Mira, otra diferencia. Esta mañosada, esta situación tan denigrante, ya no penosa, denigrante para muchos de nosotros es la siguiente. Volvemos a hablar otra vez de las diferencias de la legislación federal. En el COFIPE, las coaliciones y candidaturas comunes, Javier, se aprueban antes de las precampañas. O sea, desde antes ya sabemos nosotros con qué partido se van a coligar. Tiene lógica. Para que no suceda lo que le pasó al Movimiento Ciudadano. Sí. Y aquí en Chihuahua se permitan hasta antes del registro de los candidatos, de tal manera que fue tan burda la jugada que Panal y el Verde Ecologista no tienen candidatos. No tienen candidatos. ¿Por qué? Porque ya saben que se iban a ir con el PRI. O sea, es denigrante, Sí, así es humillante. Es un Pero ¿no? el problema de fondo es, ¿qué criterio adoptará el Tribunal Electoral con las legislaciones que permiten acuerdos entre partidos para que se repartan votos antes de la elección? Bueno, esa pregunta va a ser interesante, pero la va a tener que resolver la sala. ¿Tú no sabes de alguna, No, alguna, hay alguna opinión? hay criterios, pero en materia federal, que no aplican en Chihuahua por todas las diferencias que te he comentado. Entonces, cuando te dan Pero perdóname, Gerardo, porque ahí perdóname que le entre. Sí. Independientemente de si es federal o local, lo que vale es la emisión de voto. Entonces, yo creo que el problema de fondo es si se permite a los partidos darle un rumbo distinto a su voto. Bueno, mira, Antes de yo emitirlo. te voy a marcar un precedente muy parecido. Cuando se aprobó la reforma al COFIPE, se establecía que cuando hubiera una coalición y el partido minoritario no obtuviera el 2%, el partido le podría transferir los votos. Ajá, que se ha sucedido. Sí, y en esa ocasión la Sala Superior dijo que era inconstitucional, que no le era permitido transferir una votación que el partido no había obtenido. Yo creo que por ahí es Y por ahí yo creo camino, que es ¿no? Por la es la entrada inconstitucionalidad de esa acción, porque sí refleja, pues, qué ventaja entonces o qué seguridad tenemos los ciudadanos al emitir nuestro sufragio de que va a ser emitido para el partido que nosotros estamos en ese momento. Y otro argumento también que podría hacer valer el PRD también es el siguiente: demostrarle a la sala regional la votación histórica de los partidos. Entonces, ¿cómo es posible que el PT y el Verde, que apenas obtienen el 2%, de la noche a la mañana, a través de la coalición, tengan el 40% o el 50%? Y el PRI, que tradicionalmente obtiene una votación mucho mayor, acepta un 2%. El 2%, como es en el caso de la coalición PRI, Panal y Verde. Lo grave es lo que nos están haciendo a los ciudadanos al manipular nuestro voto como si fuera mercancía. Eso es lo más grave del asunto. Sí, yo en mi caso la solución sería eliminar las candidaturas comunes en la legislación electoral. Bien. Porque se presta a todo esto en mañosadas. Así es. La última, del último, el nieto de Murillo Karam es acusado de golpear a la hija del director del CISEN. Del CISEN, vámonos. Con este comentario nos vamos. Víctor Medina, muchas gracias. Al contrario, gracias, Urina, gracias, Javier. Muchas gracias por Licenciado, estar con buenas nosotros. tardes. Gerardo.
Ya nada, ya me cansé de mucho platicar de todo No, eso. no, apenas Buenas empieza, tardes esto apenas a todos empiezan las y campañas. Vamos a apenas esperar vienen. los escritos de impugnación del PAN para poderlos analizar en este programa. Okay. Bueno, Quizás el viernes. Quizás el día ya lo tengamos. Usted también, gracias por escucharnos en esta ocasión. Le recuerdo la repetición